Hola, muy buenas. Nuevamente nos reunimos para hacer un breve resumen de lo que hemos podido trabajar previamente. Entonces, antes de comenzar formalmente en el trabajo de crear, proyectar, diseñar y hacer funcionar nuestra propia fuente tipográfica, debemos tener en claro entonces los elementos básicos que nos van a permitir poder discernir sobre qué tipo de fuente tipográfica debo diseñar, para qué la debo diseñar y por qué la debo diseñar. La premisa más importante es cuál va a ser el uso de mi fuente tipográfica. ¿Para qué la voy a usar? Como hemos conversado previamente, no todas las fuentes tipográficas tienen un uso multifuncional. Ojo, sé que existen muchísimos ejemplos de fuentes tipográficas, familias tipográficas, tipografías, especímenes que sí, en efecto, tienen una connotación de uso enorme. Son fuentes que pueden ser implementadas en diferentes funciones y responden a estas. También tenemos especímenes que tienen una gran cantidad de pesos, una gran cantidad de valores que nos permiten usar el mismo espécimen pero con una particularidad, con un cambio, ya sea de su valor, de su peso, que lo adapte a una función puntual. Eso también es bastante común, sobre todo en fuentes tipográficas que poseen esta cantidad de pesos o de diferentes valoraciones que nos permiten entonces, como dije anteriormente, poder aplicarles ciertas diferencias para ciertas funciones puntuales. Pero de igual manera, su uso va a venir dado sobre la realidad de la implementación que le vamos a dar. No es igual diseñar una fuente para un uso dentro de un bloque de texto, perdón, dentro de una estructura formal para diagramar todo lo que es la caja de escritura de un artículo dentro de una revista, de un libro, que una fuente tipográfica que está diseñada para realizar cartelería para obras teatrales. Ejemplo, una fuente utilizada para títulos, para titulares, o una fuente utilizada para texto. Son usos que, si bien tienen como base la estructura textual o la estructura de formación y definición de un texto, el título tiene una particularidad visual totalmente diferente al bloque de texto, valga la redundancia, al párrafo. Y por ende, las fuentes tipográficas que utilizamos van a tener a su vez una connotación de uso diferente. Este es el ejemplo más claro o puntual, porque evidentemente una fuente que está siendo desarrollada particularmente para una identidad corporativa va a tener en su estructura misma incluso una connotación que haga mención a esa identidad que quiere representar. Estamos hablando de fuentes tipográficas diseñadas de forma custom a pedido de un uso particular, ya sea para una identidad corporativa, para una aplicación, para un aplicativo, para un dispositivo, para alguna campaña publicitaria, para vender los valores de una marca, lo que sea. Entonces esas son fuentes que tienen un uso ya mucho más específico y predeterminado, que viene dado, por las especificaciones del usuario o de la persona que encarga la fuente o la persona que va a ocupar la fuente. Pero nosotros como diseñadores, y en este caso en nuestro rol de diseñadores tipográficos, tenemos que tener en cuenta o debemos tener en cuenta que cuando diseñamos una fuente,
Ya si bien tenemos hiper recontra claro que tenemos que tener su uso bien especificado, su razón de ser, para qué va a ser ocupada o la implementación de esta debe ser clara, también debemos conocer qué características puntuales queremos destacar, cómo queremos que tenga esta estructura estética cada uno de nuestros caracteres y cómo queremos que se lean estos entre sí. Recuerden o debemos recordar que una buena fuente tipográfica es un conjunto de caracteres que tienen una sincronía, que tienen una cadencia, que tienen una estructura que hace que rítmicamente funcionen muy bien entre sí. Esa es como una clave súper puntual y eso se logra tratando de buscar ese detalle que haga que mi A tenga una correlación con mi M y que juntas funcionen como MA. Y que estas, bueno, un ejemplo X, pero que este detalle no sea tan repetitivo para que el ritmo se corte con una estructura monotemática sobre el detalle mismo, como repetir esta curvita, la repetimos en todas. No se trata de que tenga la misma curvita o la misma línea o el mismo trazo o el mismo detalle o la misma connotación cada uno de los caracteres. Se trata de hacer ciertos y determinados ajustes para que esa connotación me traiga la evocación en el otro y que a la par funcionen como un todo, no como caracteres sueltos. Eso es súper importante. Entonces, no solo conocer su uso, sino conocer a ciencia cierta cómo queremos que luzca. No solo cómo queremos que luzcan mi V, o mi N, o mi L. Cómo queremos que luzca cuando escribamos león. Cómo queremos que luzca cuando ésta esté armada dentro de una palabra. Entonces, eso es súper importante. El uso, su apariencia, darle una apariencia y que esa apariencia no hable de, no deje a un lado su uso, pero que tampoco hable de más o que sea demasiado específica o demasiado expresa esa apariencia enfocada para qué va a ser usada, porque entonces la limitamos. Si yo siempre pongo un ejemplo súper puntual. Yo quiero armar una fuente tipográfica, crear una fuente tipográfica, diseñar customizadamente una fuente tipográfica para una clínica veterinaria o para un medicamento asociado a un perro. Ejemplo, no es necesario hacer la fuente tipográfica con colitas, patitas y orejitas, ni con pelo de perro, no. Eso es como ir a Dafont y buscar fuentes X hechas para X. Son fuentes que rebundan incluso en lo ridículo. Pero podemos hacer ciertos guiños gestuales dentro de la estructura de la fuente que me van a dar alusión a ese uso pseudo veterinario, por llamarlo de alguna manera. Pongo el ejemplo porque es esta clásica fuente que tiene detalles incluso ridículos. No, voy a seleccionar una fuente tipográfica para un vivero, para una venta de plantas. Y entonces esa venta de plantas o esa fuente tipográfica para venta de plantas termina teniendo hojitas. No, eso es ser redundante. Lo ideal es que la fuente sea lo más impregnada de su uso, pero sin ser ridícula. Que tenga claridad con una finalidad, pero sin que esta finalidad mate su otra posible utilización. Eso es importante. Ojo, eso nada más, eso se tiende a dar sobre todo en fuentes que están diseñadas para un uso muy puntual. Mira, sabes que el cliente quiere el diseño de identidad corporativa, pero ni siquiera quiere que su fuente tipográfica con la que va a armar la estructura del nombre de la empresa sea algo existente, sino que
terminas por crear una fuente tipográfica específica y exclusiva para él con la connotación puntual de la marca. Entonces son usos muy puntuales o muy particulares que los pongo de ejemplo porque cuando te piden algo así terminamos por hacer algo extremadamente focalizado. Y entonces vamos a limitar el uso de esa fuente solo a esa aplicación puntual. Eso no se da tanto en fuentes de texto o en fuentes titulares. Más es algo asociado como a fuentes muy customizadas. Pero bueno, a lo que voy es, si bien una fuente puede ser diseñada específicamente para hacer una fuente de título o para hacer una fuente usada en carteles, esta fuente también puede tener una variable de uso. Eso es importante. Las variables en la fuente siempre nos van a ayudar a diversificar su función. Entonces, tener claro cómo queremos que luzca, tener claro que debe ser coherente a su uso, pero sin ser redundante, y tener muy claro su uso. Esas tres particularidades son muy importantes a tener en cuenta para saber qué tipo de fuente queremos. Y con esto me refiero a no solo qué tipo de fuente queremos, sino cómo queremos encaminar nuestro proyecto. Ya esto nos va a dar una cabida inicial para poder buscar información o comenzar a recopilar información y nutrirnos de datos para poder encaminar nuestro proyecto tipográfico en la dirección que queremos que tome. Esto es como bien a vuelo de pájaro y a manera muy macro. De todas maneras lo hemos discutido muy detalladamente. Espero entonces que comprendan que la intención es seguir aclarando un poco de dudas y no generar más. Ante cualquier particularidad no duden en comunicarse conmigo. Espero verles pronto. Cuídense, estén bien.